Hola mi gente de Invierte en RD, señores, nos encontramos en un nuevo video y hoy les voy a explicar rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Hay un suscriptor del canal de YouTube que se ha vuelto amigo de mi persona, de mi familia, de Joel, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que vamos a Orlando, siempre tratamos de vernos. Entonces, él compró un apartamento, no lo compró a través de nosotros. Para ese momento, cuando él lo compró, no teníamos este proyecto. Él recibió, quiere que vayamos, verifiquemos todo, le estamos ayudando con el proceso del préstamo, pero también él quiere conocer Capcana. Así que juntamente con él vamos a hacer todo el recorrido. También le vamos a mostrar un poquito de este proyecto porque tenemos unas cuantas unidades disponibles y le voy a dejar toda la información si hay disponibilidad para el momento que lancemos este video. Así que señores, recuerde suscribirse, darle like y compartir si usted quiere conocer este proyecto, un proyecto económico pero bueno y coqueto, y además quiere conocer Capcana con nosotros. Así que vamos arriba. Ok, señores, en primer lugar, para mencionarle dónde está este proyecto ubicado. Este proyecto, luego que usted pasa entre la avenida Boulevard Turística del Este y la Barceló, voy a ver si le dejo un pin de dónde, a cuál yo me refiero. Después que pasamos esta ubicación, entonces nosotros nos incorporamos a esta avenida, la cual nos lleva a Pueblo Bávaro, el cual donde se encuentra el proyecto que está frente justamente a Crisfer, que se llama Jardines 3. Vamos a mostrarle parte del camino para que usted vea cómo llegar. Son 8 minutos de camino de Cocobongo o del downtown a Jardines 3. 8 minutos, no más. Al menos que haya un tapón, como le decimos aquí, un entaponamiento. Bueno, pues esto no pudiese tomar un poquito más de 8 minutos. Pero tiempo habitual, 8 minutos, tú lo haces sin ningún tipo de problema. Así que señores, vamos arriba. Así que señores, miren, esto es parte de, yo le llamo la Barceló, aunque esto tiene otro nombre, creo que tiene. El tema es que esta es la misma Barceló. La Barceló en realidad, según Google Maps, cuando uno llega ahí a la intersección donde se encuentra el downtown, doblando a mano derecha, dígase Los Corales, el cortecito, le voy a dejar a qué zona me refiero. Aquí en el Google Maps, ahora mismo, José, si tú puedes mostrarlo aquí a mano derecha, para que se muestre un poquito sobre dónde nos ubicamos, o debajo, no importa. Y entonces a mano izquierda, esto es otra calle, lo que no recuerdo ahora mismo la calle. Vamos a ver si en Google Maps, aunque cuando viene a ver la misma Barceló y yo no recuerdo bien. Así que señores, aquí hay muchos comercios. Esto fue una de las zonas que se fueron desarrollando hace 2 años y medio. Aquí, bueno, en Crisfer recuerdo que cuando empezó Crisfer, creo que hubieron personas hasta que compraron en $38,000, $40,000. También en Vistacana hace 2 años y medio hubieron personas que compraron en 50 y pico. Había muy buenas opciones y son personas que ahora mismo están disfrutando o de la reventa porque compraron y dijeron, bueno, vamos a revender y vamos a ganarlo la plusvalía, o personas que actualmente cuando están en proceso de entrega de su inmueble y le van a sacar mucho partido, porque al final de cuentas la estrategia es comprar en menor precio y rentar alto. Esa es la estrategia y es lo que todo inversionista quisiera. No siempre se da, pero quisiera. Así que señores, les sigo mostrando. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo estamos haciendo por usted y para usted. Así que manténgase pendiente, que venimos con muchas actualizaciones y vamos a agregar muchas ideas nuevas a los videos ahora aquí en Invierte en RD. Vamos arriba, mi gente. Ok, señores, entonces otra cosita, aquí a mano derecha, si puede por favor mostrar, está el Bávaro City Center, que es una plaza comercial donde hay supermercados, hay restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros salimos, estábamos en el cruce a la I-42, son la I-46. Si mi cálculo no me falla, llevamos 6 minutos. Les comentamos que son 8 minutos, no más. Mire que el tráfico ha sido bastante fluido. Si bien es cierto, en eso de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, en todos lados del mundo, ¿verdad? Se comienza a entaponar y a las 5 se vuelve hora pico porque todo el mundo está saliendo del trabajo. Así que eso es importante usted tomarlo en cuenta en esta zona. Entonces, ya aquí estamos llegando aquí a la calle donde vamos a doblar. Así que manténgase ahí y vamos a ver cómo ha quedado este proyecto, que por cierto, él pertenece creo que a la primera o segunda etapa y de verdad que están preciosos los apartamentos, y personalmente me gusta mucho el color que ellos eligieron para el tema de la fachada, que eso también tiene
mucho que ver a la hora de uno comprar un inmueble. Vamos arriba. Todos esos edificios que se ven allá al fondo, blanco con mamey, ese es Christopher. Aquí a mano derecha usted verá lo que es Jardines 3. Todo esto son solares, ya usted sabe el desarrollo que viene en el futuro para acá. Pero estos son prácticamente los primeros 2 proyectos, juntamente con otros proyectos que también están ahí al lado de Christopher. Pero miren lo bonito que ha quedado este proyecto. En breve le voy a dejar unas tomas de dron para que usted lo vea. Así que miren cómo es el lobby. Señores, esto tiene un swing, ¿oyeron, señores? Dejémonos de cosas, esto tiene un swing. Esto tiene un swing. Le seguimos mostrando en breve, espérese. Buenos días, ¿cómo estás? Ya yo lo vi. El swing yo lo vi, el swing. Yo sabía que esa guagua nueva que viene ahí. Ay. Déjeme. Mamá, invierte en RE. En JM, que podían tener una guagua así. No, yo voy a hacer mi curso para venir a trabajar para acá. Miren, ese es de la familia, ya no él no es cliente, él es de la familia. Déjeme parquearme entonces. Yo soy de MJ. Ay. 10%. Eso es importante siempre, chequear todas las esquinas. Muy bueno de todos los materiales, chequear siempre las esquinas, tocar la madera, si se siente maciza o se siente hueca. Eso es muy importante. Verificar los breakers, que no se bajen automático. Importantísimo. Ya lo del tema de la tubería, ya cuando usted ponga agua, usted lo chequea. De todos modos, cuando usted compra en construcción, le dan 1 año de garantía. Verificar esto también, que hay veces que tiene un pequeño percance. Aunque veo esto, yo nunca había entrado a los apartamentos, lo veo muy bien. Usted pudiese, hay algunos baños que lo entregan así, usted pudiese poner una mampara aquí, se ve mucho más elegante. Algo también que es bueno siempre chequear, esto a veces da un dolor de cabeza, porque hay veces que cuando se está instalando se queda hueco. Ya lo chequeamos en cada ventana, hasta ahora todo va bien. Tienen muy buena terminación ellos. Todo está, hasta ahora lo que he chequeado hasta aquí, está impecable todo, impecable. Esto es bueno también, chequearlo, baje los baños. Antes de recibir el apartamento, usted tiene que darle un ok de que todo está bien. Eso es para la domótica. ¿Para qué? Para la domótica. Eso es para poder, usted lo que ya compra los aparatos y ya con Alexa usted lo puede controlar. Ya por lo menos usted sabe que sea usted que reciba o sea la sobrina, ya por lo menos usted sabe que no tiene que chequear, porque ya yo se lo chequeé. Ya por lo menos está en ok. Para estar seguro, aire y televisión. Y televisión. Claro, esa es la idea de que se ponga la televisión. Hay gente que cambia la estructura, ya eso va a ser opcional. Porque hay gente que dice, bueno, yo no lo pondría así, pero hay gente que dice, bueno, yo quiero poner la cama ahí. Y lo que hacen es que habilitan a través de un tubo interno, que eso lo hace un electricista, y ponen la televisión aquí, por ejemplo. Pero lo ideal sería, la estructura está hecha para que la cama vaya aquí. Cama aquí, 2 mesitas de noche aquí y La televisión acá. y la televisión aquí. Está Exacto. bien. Entonces, ¿aquí qué es lo que va? No, eso es como un closet que usted pudiese hacer. Okay. Yo, en su caso, lo que pondría es como organizer. Son como la tramería. No tiene que cerrarlo, solamente lo deja así y estaría ready. Señores, ya ustedes vieron todo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a llevarlo a Vista Cana. Ellos no han ido a Vista Cana. Vamos a llevarlo a Vista Cana y luego de ahí vamos a Cap Cana. Hoy tenemos esa ruta con ellos. Así que
quédese ahí con nosotros. Voy a ir dándole algunas informaciones importantes que se las voy compartiendo con ellos. Es una familia ya que usted ve que ya es, usted vio lo que él dijo, él es de la familia. Cero poses con don Sergio, que él es de la familia. Ya estamos bien. Muchas gracias. Así que quédense ahí con nosotros y vamos arriba, mi gente. Mi gente, vamos arriba. Ya estamos llegando aquí a Vista Cana. Le vamos a mostrar todo y también así aprovecho para mostrar algún update de Vista Cana. Todavía no han anunciado lo del colegio que van a poner aquí en Vista Cana, pero ya tenemos el dato, lo hablamos en el podcast hace como 2 meses. Entonces aquí estamos llegando a Vista Cana. Aquí le mostramos un poquito. Mire aquí, grabe aquí entonces. Entonces miren aquí la plaza comercial. Miren qué chévere está eso. Déjenme ir mencionándole algunas cosas a don Sergio y le sigo mostrando en breve. Señores, entonces estaba explicándole a don Sergio el tema de la plaza comercial, el colegio, que ya se sabe cuál es, como les decía hace unos segundos, y explicándole por qué es la primera vez que viene a Vista Cana y estoy comentándole todo lo que es Vista Cana y demás. Él lo había visto en los videos, pero nunca había tenido la oportunidad de venir. Entonces ya yo le debía eso, porque la última vez que vino no pudo venir ni a Vista Cana ni a Cap Cana. Entonces hoy vamos a Vista Cana y a Cap Cana, que ya por lo menos él tiene una idea y para su próxima inversión pues ya sabe quizá a qué destino desearía invertir y sobre todo también qué presupuesto debe de ir ya preparando para. Así que le seguimos mostrando en breve. Señores, es bello Vista Cana, ¿eh? Precioso. Míralo ahí. Ahí se ve bien el verde. Vamos al paraíso de verdad. ¿Le gustó? Oh. Vamos en el paraíso. Aquí hacen eventos, siempre los fines de semana. Usted puede montarse ahí en su kayak. Ok. Esta es la famosa playa artificial de Vista Cana. Entonces cada edificio de esos son compañías diferentes. Compañía diferente, exacto. Ese fue el primer proyecto habitacional aquí en Vista Cana, Oasis del Lago. Allí pusieron un restaurante italiano y es el lago para pesca. Y Ese es cash and release, usted no se lo puede llevar a los peces. Tiene que dejarlo ahí mismo. igual que por mi casa, entonces. Sí, exacto. Yo digo a los tigres, yo voy a perder mi tiempo. Dije ir a pescar para dejarlo ahí. Ellos se paran por los lagos de Disney y tú lo ves hora muerta y cuando agarran uno, se le tiran una foto y vuelven y lo tiran. No. No, hombre. Ese cash and release, así solamente. Yo no soy mujer. Allí sale el bote y va recorriendo todo. Esa es la casa. Entonces aquí tenemos área de juego para niños, tenemos gimnasio. ¿Es otro restaurante? Ese restaurante que le dije por aquí, de italiano. Y una pregunta, aquí es lo mismo la asociación o varía por la... Varía por proyecto, sí. Oh. Varía por proyecto. Pero la asociación básicamente va rondando entre los 130, 210. Quizá una villa pagaría un poquito más. Okay. Pero ese es el restaurante italiano. Esa es la piscina de adultos. La piscina de niños está para acá. Aquí la idea es poner un bar. Ok, un bar. Allí lugares de comida, aquí. Saludos. ¿Qué tal? Esta es la piscina para niños. Ok, un área de niños también. Y el gimnasio allí. Es un gazebito para cumpleaños. Esta zona
está más centrada hacia la segunda playa artificial. Todos están prácticamente cruzando la calle de la playa artificial. Por ejemplo, el que yo le dije de 98,000 está frente a frente a la playa artificial, a la segunda. Esa que está ahí, nosotros la vendimos en 245. Esta misma en 245, ¿verdad? Y esta señora la está vendiendo en 195. ¿Y por qué? Una oportunidad, tiene que irse del país. Wow. La están buscando. No, que tiene que irse y no está en espera mucho. Ya usted sabe. Oye, pero está buena, sí. Viene con su jacuzzi. Pero entonces, la nevera, la estufa va aquí. Sí, tú quitan esto, y ya listo, empotrada. Ah, ok, ya. Y ahí la nevera aquí. Nevera, Suscríbase, mi gente, denle like, comente y comparta, por favor. Uy, señores, hoy el calor está buenísimo en Punta Cana. Buenísimo está el calor. Wow. 3 habitaciones, 2.5 baños. Está bonita, sí. Y de oferta. Sí, está. Ayer fue que hicimos el video, porque Joel fue que me la trajo, una amiga de Joel. Y cuando me lo dijo yo no me lo creía, porque... El precio son $195,000. ¿Cómo va a ser, Joel? Yo te dije que era una ganga. ¿Cómo va a ser, Joel? $195,000. Está bonita, sí. Ready para vivir, no hay que traer la cama. Sigue ahí, mi gente, hablamos ahorita. En Ciudad Las Canas hay varios proyectos y cada proyecto tiene su amenidad. O como Vista Cana, sí. Como Vista Cana, sí, pero el tema es que Vista Cana tiene cosas en común para todos los proyectos. Cap Cana no. Cap Cana solamente tiene la playa, los campos de golf, la marina, que es común, pero claro, tú tienes que pagar, por ejemplo, para tener tu bote en la marina. Señores, miren cómo va. Ese es Marina Garden 1 y Marina Garden 2 de la constructora Gesproin. Señores, esa constructora va 1A. No hay queja con esa constructora, señores. Si siguen así, van a dar de mucho que hablar, en buen sentido. Así que, señores, estamos en Cap Cana, casi terminamos el recorrido. Estamos un poquito fuera de tiempo, en realidad. Esperamos que hoy nos dé el día para grabar todo lo que tenemos pendiente. Así que, señores, vamos arriba.